En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras, radiantes y bellas por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, que su muerte y victoria me dieron eterno vivir. Viviré en alabanzas al Padre que al Hijo nos dio, y que el Santo Paráclito inflame nuestra alma en amor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Recuerden, hermanos, nuestro esfuerzo y fatigas trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre ustedes el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de lo leal, recto, irreprochable que fue nuestro proceder con ustedes, los creyentes. Saben perfectamente que tratamos con cada uno de ustedes personalmente, como un padre con sus hijos, animándolos con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que los ha llamado a su reino y gloria. Esa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en ustedes los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo, en su carta a los tesalonicenses, está recordando cómo fue el trabajo y el proceder de él allá, en la ciudad de Tesalónica, en Macedonia, fundando esa pequeña comunidad y predicándoles a ellos el Evangelio. 3 características tiene el trabajo misionero de San Pablo en esa gran ciudad de comerciantes que se llama Tesalónica. Primero, el trabajo apostólico de Pablo es un trabajo serio, es un trabajo maduro, es un trabajo donde él no busca explotar a aquellos que les anuncia el Evangelio. Él sabe que tiene que ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, y por eso dice que con esfuerzos y trabajos, con fatigas de día y de noche, estuvo ganándose dignamente su vida para no ser gravoso a aquella comunidad que lo recibía. Segundo, el comportamiento, las actitudes y el modo de proceder Pablo, el misionero, allí en Tesalónica, es el propio de un verdadero servidor de Cristo. Es una persona recta en su forma de tratar a los demás, es irreprochable, no tiene dobles intenciones, y esto muestra la coherencia de Pablo. Lo que está anunciando, ese mensaje de salvación, esa buena noticia, la está viviendo, se le convirtió en estilo de vida para este gran misionero. Y tercer elemento característico de la predicación de Pablo allí en Tesalónica, y que nos lo cuenta el capítulo 2 de esta primera carta a los tesalonicenses, dice: los traté como un padre a sus hijos. En unos momentos tuve que hablarles con un tono enérgico para corregirlos, pero en otros momentos para animarlos les hablé con un tono suave. Él se siente padre de esa comunidad, él siente que ha engendrado a esa comunidad, él es el padre en la fe, él es el padre que les ha predicado el Evangelio y los trata a ellos como hijos. Cuando nosotros los sacerdotes llegamos a una comunidad, también nos sentimos familia y nos llaman padre los habitantes de aquel pueblo, de aquel barrio, de aquella parroquia, ya sea rural o urbana, y nosotros queremos vivir esa paternidad, no solamente como un título externo, sino porque nos interesa la comunidad de niños, jóvenes y adultos para servirles a ellos. Los sentimos hijos, los sentimos nuestra familia y queremos llevarlos al encuentro del Señor. Unas veces los corregimos, otras veces los animamos, pero siempre buscando que ellos encuentren el camino del reino y que den gloria a Dios con su propia vida. San Pablo, además, está dando gracias a Dios porque esta comunidad de Tesalónica recibió la palabra de Dios, dice él, no como palabra humana, sino como es realmente, como palabra de Dios, palabra con poder, una palabra que aunque él después tiene que salir de Tesalónica e ir itinerante, es una palabra que queda en el corazón y en la conciencia de quienes lo escucharon, de esa pequeña comunidad que está empezando a nacer, y esa palabra se vuelve en semilla transformadora, en semilla que va renovando la vida de las personas que hacen parte de esta comunidad de discípulos misioneros del Señor. Pablo les ha predicado la palabra,
Él es humano, Él tiene defectos, Él es una vasija de barro, como Él mismo ha dicho, pero su ministerio está puesto a favor de los creyentes en nombre de Cristo. Él se siente llamado y enviado y dice: ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Pero lo que está anunciando no es la doctrina de Pablo, no es la sabiduría de Pablo, no es su experiencia. Lo que está predicando es el Evangelio de salvación. Salmo 138. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra de ustedes, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las primeras comunidades de seguidores de Jesucristo trataron de vivir el Evangelio, trataron de unirse, de vivir la comunión, la coinonía, pero se encontraron con el rechazo de las religiones de su tiempo. Sin embargo, el plan de Dios era un plan de salvación a través del Evangelio, y por eso, a pesar de ser rechazados, ellos empiezan a recordar las palabras del Señor Jesús, que nos llama a la autenticidad, a la coherencia. Es que el Señor Jesús había anunciado que la verdadera espiritualidad, el verdadero encuentro con el Señor y con los hermanos, se vive en la sinceridad, en la autenticidad, en el buen trato con los demás, no con dobles intenciones, no con hipocresías, no con una religión de apariencia. Y por eso el Señor había dicho: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, son hipócritas, parecen sepulcros blanqueados». Un sepulcro que es blanqueado aparentemente está hermoso por fuera, pero por dentro está toda la descomposición. El Señor quiere que nosotros seamos bellos por dentro y por fuera. El Señor quiere que nosotros no aparezcamos como justos, pero por dentro estemos repletos de hipocresía y de crímenes. El Señor Jesús quiere que nosotros, los seguidores, en la vida familiar, en la economía, en la política, en la ciencia, en el deporte, en todos los ambientes, busquemos con esfuerzo todos los días ser auténticos, ser sinceros. Esa sinceridad de la religión lleva a que nosotros le demos la importancia a la vida interior, al silencio, a la oración, a la búsqueda del plan de Dios, a tener los comportamientos de Cristo Jesús en todos los ambientes donde vivamos. Esa coherencia lleva a que nosotros seamos sinceros en el templo y sinceros en todos los lugares, públicos o privados, donde nos encontremos. Así, de esta manera, sí nos vamos pareciendo cada día más al Señor, y entonces nuestra religión será una religión que nace del corazón y que se convierte en obras, en actitudes, en relación con todas las personas y con todo lo que Dios pone a nuestro alrededor. Luego, en el segundo ay, el Señor también le está diciendo a ellos que son personas que elogian a los profetas, que elogian a los que les anuncian el Evangelio y hasta les construyen mausoleos, pero que no reciben la palabra, que no la viven. A los profetas los exaltan, sin embargo, su palabra, la palabra anunciada por Dios a través de los profetas, no se convierte en palabra viva para ellos en su corazón. Son aquellos que vuelven la religión como un espectáculo, aplauden al conferencista, aplauden al predicador, pero ese aplauso no corresponde a la acogida que dan en su corazón. No acogen a los profetas, no acogen realmente la palabra, acogen el show, el espectáculo, lo externo, pero se les olvida
acoger realmente al enviado de Dios como profeta. Esto lo está diciendo el Señor en su tiempo. Eso lo vivieron las primeras comunidades y esa tentación puede caernos también a nosotros. Una tentación de vivir una religión de apariencia y una religión de espectáculo, de show, pero no una religión metida en los acontecimientos de la vida de cada día y en la búsqueda del Señor en los acontecimientos pequeños, sencillos, cotidianos, familiares de nuestra vida y de nuestro trabajo. Señor, danos una madurez de la religión, danos una madurez de la espiritualidad, de tal manera que seamos coherentes, de tal manera que seamos humildes, de tal manera que seamos sinceros en nuestra vida, según el Evangelio que la Iglesia nos ha predicado y que tratamos de vivir. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.